Los dos, o sea, nosotros tenemos una relación respetuosa, cada uno ha construido su carrera política y ahora estamos afortunadamente trabajando juntos por el interés de Bogotá, pero en la alcaldía él me dará consejos simplemente. Se suma el doctor Per, bienvenido doctor Per, hace rato no lo tenía aquí en estos micrófonos, me da mucho gusto. Hola Vanessa, buenas noches. ¿Y el doctor Per va a ser qué? Pues un honor tener al doctor Per, Frank Per en nuestro Que volvió a la equipo, política entonces. y en la asesoría que nos está dando él pues nos va a ayudar especialmente en el tema de la relación con el sector privado. Para mí en la alcaldía va a ser fundamental trabajar con el sector privado en muchos temas, el tema de la estrategia de especialización inteligente de Bogotá, la competitividad de Bogotá. Entonces vamos a trabajar y él nos está ayudando en eso y nos va a guiar en esa relación con el sector privado. Póngame un ejemplo de lo que haría Frank Per a las 7 de la mañana un miércoles, por ejemplo. No, pues todavía no hemos hablado de eso, porque estamos hablando de lo que está haciendo ahora y lo que nos está guiando en la estrategia. ¿Y ahora qué está haciendo? Porque entonces, arrancó cuando hoy o ya llevaba sí, hoy unos estamos días? haciendo el anuncio. Pues yo a él lo conozco hace muchos años, obviamente, pero aceptó acompañarnos en el tema precisamente de la asesoría desde el punto de vista del relacionamiento con el sector privado. Y nos va a ayudar a identificar qué sectores en Bogotá son más importantes, cómo podemos trabajar con ellos, cómo nos podemos acercar, cómo puede haber una sinergia con varios sectores de la estrategia que tiene Bogotá en términos económicos para poder generar más competitividad, más empleo en Bogotá. Esta es una ciudad con un potencial inmenso que genera muchas empresas al año, más de 50.000, pero no está generando empleo. Entonces tenemos que trabajar con el sector privado a ver cómo nos coordinamos mejor y cómo la alcaldía, con la asesoría del doctor Pearl, va a poder articular mejor a los diferentes actores para generar más productividad y más empleo. ¿Cómo se generaría más productividad en una ciudad como Bogotá, doctor Per? Pues Bogotá genera el 26% del Producto Interno Bruto de Colombia. El año pasado tuvo un crecimiento del 2.9%. Tiene que acercarse un poquito al micrófono porque me lo estoy... 0.7 puntos por encima del promedio nacional. Y es un crecimiento muy relevante porque el promedio del crecimiento de América Latina en estas ciudades fue el 1.2%. Bogotá tiene una generación neta de empresas de 48.000 empresas al año, pero de esas el 88% son microempresas y el 8% son empresas pequeñas. Entonces, como decía el doctor Carlos Fernando Galán, aquí ya hay unos planes y unas estrategias sobre los cuales construir. Pero esto arranca, digamos, uno construye una estrategia de sinergia con el sector empresarial diciendo, Bogotá produce el 26% del Producto Interno de Colombia, vamos a apuntarle al 30, vamos a apuntarle al 35, digamos, así es como se construye, o cómo se hace, cómo se articula una estrategia relación se construye empresarial. Con base en el potencial y la capacidad de producción de bienes y servicios que tiene un territorio, pero aprovechando lo que hay. La estrategia de especialización inteligente hay que aprovecharla. La Cámara de Comercio, esta alcaldía y los empresarios han construido agendas sobre las cuales se puede perfeccionar los planes y se puede construir. Por ejemplo, Bogotá debería liderar realmente la agenda productiva de Bogotá y la región. Y teniendo en cuenta que el 88% de las empresas son microempresas, hay que fomentar el emprendimiento, apoyar la formalización, tener incentivos tributarios y disminuir los trámites que tienen los empresarios para formar y mantener las empresas. Y hay otras 4 o 5 medidas que se deberían tomar para que el desempleo que ha venido aumentando cambie esa tendencia. Doctor Fran, ¿y cuántos desempleados hay en Bogotá y en qué sectores está ese nivel de desempleo en la ciudad? Infortunadamente el nivel de desempleo de Bogotá es un poco más alto que en el resto del país. El desempleo en Bogotá es del 10.5%, mientras que en el resto de Colombia cerró en el 9.7%. Y eso es natural porque cuando las personas pierden opciones de empleo en otras ciudades, vienen a buscar empleo en Bogotá. Entonces, Bogotá es un centro donde la gente busca oportunidades, pero hay que formalizar y hay que facilitar hacer empresa en Bogotá, así como hay que facilitar hacer empresa en Colombia. Numeral Vanessa, pregúntele a Galán, hay un montón de preguntas, vamos a tratar rápidamente, pues es muy corto el espacio, 1 hora, pero de todas formas de conocer a este equipo que acompañaría a Carlos Fernando Galán en una eventual alcaldía suya y también de contestar las preguntas que ustedes tienen. Ya voy para allá. Ángela Garzón. ¿Qué va a hacer Ángela Garzón en una eventual alcaldía? Primero, Vanessa, este equipo es un equipo que nos está ayudando en la parte programática, que nos está ayudando a identificar qué hay que hacer en cada sector. Pero va a hacer su gabinete si llega, ¿o no? Eso será, ¿o no necesariamente? No necesariamente. A mí me encantaría que muchos de los que están aquí
acepten ese reto, pero no estamos en ese momento de definir equipos todavía de gabinete, pero sí de identificar los mejores expertos en cada sector que nos puedan ayudar a tener el mejor plan, y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, Ángela, pues es una persona que yo conozco hace muchos años y que tuve la fortuna de encontrarme ya políticamente con ella en esta campaña. Cuando sucedió lo que sucedió con su candidatura, yo alcancé a estar con Ángela en varios debates. Y una cosa interesante es que coincidíamos en muchos temas. En la mayoría de temas estábamos de acuerdo ¿Cómo fue la conquistada de no, pues yo la llamé apenas conocí la noticia de que ya no era candidata, y ella me dijo que lo iba a pensar, que iba a tomarse su tiempo, que iba a analizar las propuestas de los diferentes candidatos. Yo tenía mucha esperanza en poder conquistarla porque en los debates había visto coincidencias en temas, por ejemplo, como el tema económico, de emprendimiento en Bogotá, las ideas que ella planteaba en el tema de educación y que planteó durante la campaña. Claro, ya me acabo de acordar que ella, sí, ¿se acuerda? Claro, en ese debate que estuvimos ahí en la lo Plaza de anunció Bolívar. casi, ¿no? Un poco, más o menos, sí. No, Anticipó. pero ahí Sí, hubo coqueteos, digámoslo así. Sí. Pero pues cuando se conoció la noticia, la busqué, ella se tomó sus días y afortunadamente después aceptó y asumió como jefe de debate de esta campaña. Ella llegó aquí a poner orden en la campaña, a ayudarnos a organizar mejor la campaña. ¿Eso vendría siendo como una secretaría de gobierno o qué? No sé, Vanessa, aquí llegué fue como jefe de debate a ayudar, y como dijo Carlos Fernando, en los debates siempre nos encontrábamos en los temas de educación, de competitividad, de seguridad también de la forma de plantear una propuesta de unión de la ciudad y no de polarización. ¿Recuerdas? Mi lema era Bogotá nos une, precisamente era para acabar esa polarización, es estar peleándonos unos con otros y construir sobre lo construido, corrigiendo errores. Creo que eso nos unió. Me tomé el trabajo de leer los planes de gobierno de todos los candidatos, de mirar su trayectoria, y como lo dije en el momento que tomé la decisión, y hoy cada día estoy más convencida, Carlos Fernando Galán es el alcalde que necesita en este momento Que no le Bogotá. gusta de Galán. Juan Manuel, digamos, pero... No, Juan No sé, Manuel Vanessa, también. que tiene contra mí, o sea, tiene una fijación. Una fijación. No, me ha gustado todo, además es una persona que quiere hacer las cosas bien, un buen hombre de familia, un buen padre. Hoy 8 días de tener su segundo bebé, y creo que al ser un buen padre también será un buen alcalde. Oiga, sí, felicitaciones, ¿no? Además, esto de uno tener bebé en la mitad de una contienda tiene que ser una cosa durísima. Complicado, sí, no es fácil, pero eso, a pesar de que le quita una energía por la trasnochada, también le inyecta energía, ¿no? Eso, verlo y visitarlo, y cada vez que estoy con él y con mi hija, pues que tiene 6 años y que obviamente está procesando también la llegada de su hermanito, me llena de energía para salir a la calle a hacer campaña más duro. Esta ha sido una campaña realmente, pues las cifras lo dicen, muy exitosa, ¿no? Arrancó usted con un porcentaje muy bajo, fue subiéndose, las encuestas le están dando un favoritismo innegable, pero además sobre algo que parecía muy difícil en Colombia, y es de lo que hablaba Ángela, que es esto de no polarizar, de todo lo contrario. Y a usted le salió de pronto un sentido del humor. ¿De dónde? Sí, de ningún lado. Que me da pena, pero De pronto es que era muy inédito. tímido y no lo mostraba. Pero no, ha sido una campaña, la verdad, ha sido una campaña fresca, relajada, que es lo que nosotros creemos. ¿Quién puso las necesita pautas Bogotá. de esta campaña? ¿Cómo se articuló? Porque las campañas tienen sus estrategas, su cosa, ¿no? Pues desde el principio nosotros planteamos la estrategia de no polarizar, de hacer una campaña respetuosa, de ideas, no ataques. Tal vez en un principio no lográbamos conectar con los jóvenes porque no transmitíamos bien ese mensaje a los jóvenes, que no es un mensaje de no asumir posiciones. Nosotros asumimos posiciones concretas en los temas y no le tenemos miedo a eso, y sabemos que cuando uno toma posiciones pues pierde el apoyo de unos y gana el de otros. Pero tal vez el mensaje de superar la polarización no le ha llegado bien a los jóvenes, y sí logramos hacer como un cambio en la estrategia digital, sobre todo, que nos llevó a transmitir ese mensaje a ¿Y llegar a quién los fue el jóvenes. arquitecto de esa estrategia digital? Aquí hay uno de los arquitectos principales que se llama Juan Abel Gutiérrez, que tiene una empresa estratégica en esos temas digitales, y que nos ayudó a que ese discurso que yo tenía de no polarizar lo volviéramos a acciones concretas. Sí, que la gente ¿no? que se Y lo percibiera viera. y fuera Entonces, por eso fue que receptivo. llegamos a, por ejemplo, a hacer el ejercicio de hacer unos videos hablando de las cosas que yo admiro de Claudia López, de Miguel Uribe, de Holman Morris. Inclusive me fui a visitar las sedes Sí, me acuerdo. de cada uno de los candidatos. Yo mismo, con la chaqueta roja, me metí a esas sedes. ¿Cuántas chaquetas rojas tiene? ¿Varias? Tengo 2 chaquetas rojas. Y todos los días Sí, de lavandería. se aceptan porque- donaciones.
Sí, pero no, tenemos varias, pero de esta, como esta que es la que más uso, solamente 2, que Dígame está una cosa, permanentemente lavándose. ¿Qué pasó con la posibilidad que en algún momento se planteó de algún apoyo o alianza, o como quiera llamarlo, con Miguel? Vanessa, eso yo lo dije desde un principio, para mí era incoherente hacer una alianza con Miguel, porque Miguel escogió un camino para su aspiración, que era ser el candidato de los partidos tradicionales, polarizar, entrar en la pelea, volver a mantener en cierta forma un discurso radicalizado en Bogotá de que a un lado están los malos, el desastre, y al otro lado estamos los buenos, supuestamente. Yo creo que eso no le sirve a Bogotá. Desde el principio dije que queríamos hacer una campaña distinta y además una campaña independiente, que no estuviera hipotecada ni en partidos ni en expresidentes. Bogotá es una ciudad rebelde, es una ciudad independiente, es una ciudad que no traga entero. Entonces, yo tengo la convicción de que la propuesta nuestra, que es real de independencia, es la que necesita Bogotá. Vamos a darle la palabra rápidamente a quienes están conectados a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live, numeral Vanessa. Pregúntele a Galán, Carolina. Preguntan a esta hora, Natalia de la B. Carlos Fernando Galán renunció a Cambio Radical el 5 de junio del 2018. Si el 27 de junio fuera senador, estaría obligado a lanzarse por Cambio Radical y no por firmas. Las diferencias éticas irreconciliables aparecieron justo 15 días antes de poderse liberar. También nos preguntan a esta hora... No, pero contestemos esa primero. Bueno, yo tuve diferencias con Cambio Radical en muchas ocasiones, si ustedes lo recuerdan. Yo di pleitos fuertes ahí en el Oneida 2011. Pinto. Con Kiko Gómez en el 2015, con Oneida Pinto, inclusive desde el 2009 manifesté que era una vergüenza el aval que le han entregado a candidatos que llegaron al Senado y fueron después condenados por parapolítica. Llegó un momento después de la elección presidencial, primera vuelta, donde yo vi que yo había acompañado un proyecto de construcción del acuerdo de paz, claro, con discusiones y con eventualmente reparos, pero que en el fondo yo acompañaba la paz, y el partido decidió irse a acompañar a un proyecto político que estaba en contra de eso que había sido el eje de la discusión política de los últimos 4 años. ¿Usted nunca volvió a hablar con Vargas Lleras, por ejemplo? No, yo renuncié. ¿Que era tan cercano a él? La última vez que hablé fue precisamente al otro día de la primera vuelta presidencial, en mayo del año pasado, y renuncié. En ese momento yo no tenía una decisión tomada de si aspirar o no a la alcaldía de Bogotá. Tomé bastante tiempo, ustedes recordarán que hasta abril de este año fue que anuncié mi aspiración, entonces no hice ningún cálculo en esa decisión, sino que dije, ya llegó el momento de salirme de este partido y buscar un rumbo nuevo. Jessy Reyes, que es uno de los hombres que más conoce la justicia de este país, está asesorando al doctor Galán ¿en qué ahora? Bueno, en varios temas. Para mí es un honor tener el apoyo del doctor Jessy Reyes, sin lugar a dudas. Con él hemos hablado. ¿Cómo lo convenció primero? Pues lo llamé a invitarle que me ayudara y me dijo, listo, sentémonos un día, me parece interesante lo que está planteando y sentémonos a ver cómo podemos eventualmente llegar a unas propuestas interesantes en varios temas. Uno, el sistema distrital de justicia, cómo logramos que la justicia funcione mejor en Bogotá. Varios temas interesantes que él ahorita seguramente ampliaría. Un tema fundamental es que se habla mucho en la política de seguridad del tema carcelario, ¿no? Que eso es un elemento fundamental, del tema represivo y carcelario, pero no se habla mucho, por ejemplo, del tema de cómo enfrentar la reincidencia y reducirla. Pues sí, porque en realidad uno de los grandes problemas que ve uno en Bogotá, y ahí le voy a preguntar al doctor Reyes, es los rompevidrios, ¿no? Por ejemplo, los vándalos de Transmilenio, bueno, la vida, con la seguridad de la vida cotidiana que indudablemente nos afecta a todos, pero resulta que lo que uno ve es que muchos de estos vándalos son reincidentes, ¿no? Es que este señor llevaba... Sí, lo habían capturado 5 veces, pero por alguna otra razón, no sé, falencias de la justicia, lo que sea, terminaban libres o terminan libres y siendo reincidentes, a propósito de lo que usted dice. ¿Cuál sería la propuesta o cuál es lo que usted plantea, doctor Reyes, frente a este tema de la reincidencia que creo que es tan cotidiano y tan preocupante? En esos temas, por ejemplo, normas legales hay. Lo que suele fallar es, curiosamente, los sistemas de información y la comunicación entre las alcaldías, la policía y la Fiscalía General, porque hay normas que permiten imponer medidas de aseguramiento a las personas que tienen antecedentes. El problema, repito, está en esa comunicación, y por eso Carlos Fernando ha propuesto un trabajo mucho más estrecho con la Fiscalía General de la Nación para poder controlar esa clase
tasa de reincidentes. Pero ¿cómo sería ese trabajo? Porque supongo que todos los alcaldes de Bogotá hubieran querido hacerlo. Sí, pero curiosamente en eso sí hay mucha falla en articulación de información de lo que ocurre día a día con la policía y con la fiscalía. Mire, por extraño que parezca... ¿Que se archivan los procesos en la fiscalía? Más que archivarse, es que no queda registrado y no hay una comunicación fluida entre los diferentes actores del sistema. Le iba a decir que por extraño que le parezca, en Colombia no había un sistema de estadísticas judiciales hasta hace 4 años. En Colombia. Ya se está empezando a consolidar ese Sistema Nacional de Estadísticas. Ahora hay que bajar eso a nivel de ciudades y articular, repito, la información de la policía, que manejemos información consistente de lo que son los reincidentes, de cuántas capturas y por qué razones se está capturando a la gente y cómo eso puede influir en las medidas de aseguramiento que puede pedir la Fiscalía. ¿Por qué a una persona la capturan en flagrancia, que creo que es como tan evidente, ¿no? Y queda libre, tan rápido? Teóricamente solo debería quedar libre si no tiene antecedentes, si no es un reincidente. Y ahí es donde le digo que suelen fallar la información. ¿La comunicación? Es un problema de transmisión de información. ¿Por qué los vándalos del SITP, que los ve uno ahí, que es tan evidente, no sé, tal vez los manifestantes, por ejemplo, los protestantes, que la imagen de la Universidad Distrital eran esos tipos queriendo tumbar y destruir un bus del SITP? Eso uno en cualquier país civilizado del mundo dice, esta gente termina en Guantánamo. ¿Por qué en Bogotá esto pasa? Le repito, legalmente sí está previsto para casos de reincidencia detención preventiva. Por supuesto que la detención preventiva no es ni una sanción anticipada ni se está buscando que se le aplique a todas las personas, pero la gente que reiteradamente comete delitos tendría que tener una medida de aseguramiento y así está previsto en la ley. Es un problema, repito, simplemente de manejo de información. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo? Porque en muchos casos quienes están robando celulares, bicicletas, son menores de edad. Sí, el problema de los menores de edad es un problema muy grande y en general hay que distinguir temas de seguridad y temas de justicia. En seguridad es muy importante, como decía Carlos Fernando hace un rato, temas de represión, pero es muy importante un tema de prevención y sobre eso Carlos Fernando tiene varias propuestas importantes porque se necesita no solamente sancionar de manera sobre todo rápida a las personas que cometen delitos, sino ante todo evitar que las personas sigan cometiendo delitos, evitar que las personas que han sido sancionadas vuelvan a reincidir. Carlos Fernando mencionaba ahora un problema muy grande de reincidencia que se tiene. Bogotá a partir de este año está manejando, por ejemplo, una figura que es la Casa Libertad. Eso es una figura que creó el Ministerio de Justicia hace unos años como un piloto para tratar de combatir reincidencia. La reincidencia a nivel nacional está aproximadamente en un 19%. El experimento que se hizo con Casa Libertad muestra que las personas que pasan por esa Casa Libertad reciben apoyo y ayuda para reinsertarse en la sociedad, tienen un nivel de reincidencia del 3%. Se reduce del 19 al 3%. Ese indicador del 19%, compáremelo con otro país del mundo, no sé, con alguna cifra que tenga como para entender qué tan está. A nivel internacional más o menos está entre el 18 y el 22% los índices de reincidencia. Digamos que Colombia no está especialmente mal en estadísticas globales de reincidencia. Lo que llama la atención es que medidas como Casa Libertad son capaces de bajar eso al 3%. Que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y eso se le acaba de entregar al distrito. Entonces la idea con Carlos Fernando es ampliar las facultades y las funciones, las posibilidades que brinda Casa Libertad para que la gente que finalmente entra al sistema no la obliguemos a reincidir en el delito, sino que les brindemos, se le brinde posibilidades. También el doctor Yesid me corregirá, y es que también hay una confusión con los términos, porque reincidencia es realmente la persona que es condenada y vuelve otra vez a cometer un delito. Y después de ser condenada, eventualmente vuelve y comete un delito.
y el otro es un caso de recurrencia. Que es el una que persona cogen lo acá y cogen mañana y vuelven, pero lo no cogen. lo condenan, lo sueltan y vuelve y comete alguna cosa y lo sueltan y no lo condenan. Ahí hay recurrencia. Ahora, este proceso de no sé cómo sería, de organización social que maneja la Casa Libertad, ¿es recurrencia o es reincidencia? Es reincidencia. Esa es la persona que ya, exacto, la que ya ha sido condenada. Fue condenada. Y hay un ejercicio fundamental. De eso no se habla tanto, obviamente. Se habla más del caso de los recurrentes. Pero el caso de reincidencia es muy importante. Yo me he encontrado en Bogotá con muchas personas que me dicen, yo fui condenado, pagué unos años de cárcel, quiero tener una vida laboral, reconstruir un proyecto de vida y es imposible, nadie me da una oportunidad, absolutamente nadie me da una oportunidad. Yo soy consciente que cometí un error grave y pagué por él. Entonces a ellos también hay que llegarles, hay que lograr apoyarlos con figuras, digamos, del estilo de Casa Libertad para ayudarles a reconstruir un proyecto de vida y que no vayan a reincidir. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley que busca cárcel para vándalos? Cárcel para vándalos. A mí sí me parece que necesitamos una sanción efectiva para personas, por ejemplo, como vimos en el caso del SITP, que ponen en peligro no solamente daño material, sino personas concretas y la integridad física de otras personas, como hemos visto en las agresiones que se hacen al transporte público. Eso lo hemos visto en varias oportunidades, que lanzan papas bomba a un Transmilenio o a un SITP. Me parece que eso amerita cárcel. ¿Usted cree que la protesta social en Colombia tiene que ser regulada de una forma distinta de la que está? Yo creo que hay que garantizarla, sin lugar a dudas, hay que protegerla, hay que permitir, hay que entender que en la democracia la posibilidad de que alguien se exprese y exprese su inconformidad con algo es parte fundamental de la democracia. Sí, la gente protesta las civilizaciones. Siempre y cuando no haya vandalismo, no haya agresión a otras personas, no haya violencia. Pero en ese marco no propondría, por ejemplo, Bogotá siempre es el epicentro de las grandes marchas estudiantiles, que no se hagan todos los días, sino como se ha manejado desde algunos sectores, que sean los fines de semana solamente. No, yo creo que restringir eso es una equivocación. Hay que permitir que se puedan hacer marchas y en Bogotá se hacen muchísimas. La inmensa mayoría de las marchas que hay en Bogotá no generan ningún tipo de problema de violencia, son pacíficas. Solamente es una minoría y unas pocas que generan eso, y no es la marcha en sí, sino algunas personas que se involucran en la marcha y lo hacen. Entonces hay que tener la capacidad como Estado de diferenciar eso, proteger, permitir, ayudar, acompañar en cierta forma que puedan expresarse quienes quieran hacerlo, pero evidentemente ser radical a la hora de atacar a los vándalos y las personas que con violencia buscan afectar las mismas marchas. ¿Y qué le ha hecho falta a las autoridades para lograr identificar a quienes se infiltran en las marchas? Porque ese es el tema que siempre pasa, una marcha que termina en desmanes, como las últimas. No, terminan delegitimando la marcha, la protesta, termina la ciudad convertida en un caos, parece una anarquía. Es decir, uno a veces dice, bueno, pero todo el mundo tiene derecho a protestar, de acuerdo, es el principio elemental de la democracia. Sin duda. Pero uno también tiene derecho a una ciudad que medio funcione, ¿no? No, sí, claro, pero por eso hay que ver cómo se coordina, digamos, yo creo que uno puede tener diálogo con los organizadores de las marchas para que tengan la posibilidad de hacerlo, pero dialogar con ellos para que se proteja su marcha, se garantice que no va a ser afectada por eso, porque también es afectada por esos vándalos que se infiltran y que buscan dañar la legitimidad de la protesta. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor con los gestores de convivencia que tiene el distrito, un esfuerzo de diálogo con los organizadores para que las marchas no vayan a terminar eventualmente siendo afectadas por ¿Usted cree que siendo joven tiene más acceso a los jóvenes inconformes, a los estudiantes? Pues yo digamos, yo creo que aquí la edad debería ser. Bueno, ya no sé si es tan joven, ¿no? Eso era antes. ¿Cuántos años tiene? 42 años. Pero sí creo que es súper joven. Por lo menos en las encuestas me estoy conectando muy bien con los jóvenes últimamente, entonces estoy convencido que voy a poder tener un diálogo abierto y constructivo con ellos. Y el doctor Jessy Reyes, entonces, ¿se queda asesor? O eventualmente entraría a una secretaría de qué? ¿Uno qué le puede ofrecer? Es que usted imagínese, usted con ese gabinete, ¿qué le va a ofrecer uno a Fran Per? ¿Qué le va a ofrecer uno por eso, al doctor Jessy Reyes? Que nos asesoren, nos ayuden a conformar el equipo, a identificar personas clave, a construir el plan de desarrollo. Es fundamental ese apoyo. Y es que en este equipo, Vanessa, están 4 exministros, 2 precandidatos presidenciales. Claro, no, es que tiene un equipo, pues, de primera. Yerli Mozo, animalista. Hay un montón de preguntas que nos han llamado la atención en el numeral sobre los perros, que qué van a hacer con los perros abandonados, que qué van a hacer con los perros callejeros. Yerli es la asesora animalista suya. Sí, nos está ayudando Yerli en el tema de la propuesta animalista que vamos a anunciar más en detalle los próximos días. Pero nos puede adelantar algo. Claro, Yerli nos va a contar un poco cómo está, pero hay varios temas que hemos incorporado en la propuesta. Por ejemplo,
el tema de construir y habilitar hospitales veterinarios públicos en Bogotá. ¿Para perros callejeros? Sí, ¿O para callejeros. uno si quiere llevar su perro a un colegio, a un... No, para personas de escasos recursos que tengan también un animal de compañía y puedan llevarlo allá, pero también para los perros que están en la calle, los gatos que están en la calle. Yo creo que Bogotá tiene una cifra que está alrededor de 90.000 perros callejeros en este momento, entonces hay que hacer un esfuerzo de esterilización mayor al que se hace hoy y además más persistente para lograr que sea efectivo. Entonces ese es un elemento fundamental. Yerli además ha tenido un liderazgo muy importante en el tema de los accidentes que afectan a animales domésticos y no solamente a animales, digamos, a los silvestres, que eso es la preocupación que siempre se plantea, pero no lo que pasa en las ciudades. Entonces ahí ella tiene un liderazgo y estamos incorporándose en la propuesta, pero vamos a anunciar más detalles de eso. Yerli fue asesora de protección animal del Ministerio del Interior, lidera la Fundación Yerli Mozo, numeral Colombia libre de maltrato a animales. Ha sido como su gran bandera. Antes de que me cuente un poquito más, Yerli, ¿usted es de mascotas? Yo tuve toda la vida perros en la familia. Muchos. En un momento tuvimos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perros y perras también. Tuvimos con mi papá. Quedan unas papayas estos galanes. No, yo no sé, Vanessa, cuál es el rollo. Pero yo no sé cuál es el rollo. Tuvimos con mis papás, tuvimos en una casa una vez 11 perritos al tiempo. 11, porque teníamos 2 perros, pastores alemanes. Tuvieron una camada de 9 perros y los tuvimos como 4 o 5 meses. ¿Y por eso decidió que no quería volver a tener perro? No, después a mí me regalaron muchos perros cuando yo era chiquito, me acuerdo, no sé, una cantidad de perros, como 4 o 5. Y los últimos que tuvimos fueron 2 labradores hace unos años. ¿Y ahora tiene? No, en este momento no. Además que es difícil en el apartamento, con los niños. Vamos a ver en un momento dado tener otra vez. Tiene que adoptar perro, Yerli, ¿no? Creo que sí. Con urgencia. Yerli se encarga. Y precisamente, digamos, dentro de los planes, algo que hay que fortalecer muchísimo es la adopción responsable, ¿sí? Y también que se haga de manera que no solamente se privilegien los animales de raza, sino el animal criollo, el animal que realmente está necesitando una oportunidad de vida. Y creo que seguramente a futuro será uno de estos animales los que Carlos Fernando adopte para incorporar a su hogar. No va a comprometer. Dentro de 15 días, el Foto con la 23 de mascota. octubre, sale la foto de Galán. No, pero no, ahorita en campaña. hay que ser para muy hacer esto, no, hay que responsable en hacerlo de eso. manera responsable. Sí, realmente creo que Bogotá tiene un gran reto con este tema y es la convivencia también responsable con los animales. Cada día hay más personas que tienen animales y que los abandonan. Entonces todo esto nos lleva ¿Por qué la gente abandona a los perros, Yerli? Mira, hay varias cosas y una de ellas es, por ejemplo, que cuando van a arrendar apartamentos les prohíben la tenencia de animales en estos sitios. Entonces la gente decide arrendar y abandonar el animal. Esto realmente es un drama que no puede seguir pasando en Bogotá ni en ninguna parte del país. Tenemos que reglamentar de manera drástica lo que es adquirir un animal, sea en compra, sea en adopción. Cuando dices que reglamentar de manera drástica, ¿qué significa eso? Digamos, ¿qué hay en la regulación que cambiaría? Claro, existe. ¿O que propondría la administración Galán para cambiar? Bueno, en ese tema, digamos, hay que tener, existe ya el Código de Policía que nos da algunos lineamientos, como por ejemplo que los animales tienen que tener el cuidado de una persona responsable. Entonces empezar porque el Código de Policía lo podamos organizar e implementar de manera adecuada en Bogotá. Porque no podemos seguir permitiendo que todo esto nos lleve a temas de maltrato animal, toda esta fabricación de animales caninos, y de esta manera vamos a colapsar la ciudad en temas que no tienen por qué ser. Y hay otro tema muy delicado con los animales y es pues el popó de los perros. Bogotá se ha vuelto una ciudad donde los parques son imposibles y el Código de Policía le mete multa de 100.000 pesos tal vez. 110.000 pesos. 110.000 pesos Eso tiene que ver a con quien no la responsabilidad recoja. de los propietarios de Claro. los animales, que tenemos que tener un esfuerzo mayor de cultura ciudadana. Claro, está el código, que es la sanción, pero también Educación. promover el tema de educación y cultura ciudadana, y eso tiene que ver con el
la tenencia responsable de un animal de compañía, es fundamental generar esa conciencia además desde los niños, ¿no? Sí. Es un esfuerzo que hay que hacer grande. Sensibilizar y educar el tema del manejo de las excretas en los parques, ¿sí? También hay algunas estrategias de sitios especiales para que no sean utilizados y que no genere este tipo de excretas, sí, de incomodidad. Es que los parques, hay un montón de parques de Bogotá que están muy bonitos, pero donde realmente usted no puede hacer un picnic, no puede caminar, no puede lo que sea, porque pues se volvieron letrinas de los animales, de los perros, porque los dueños no recogen, ¿no? Exactamente. Y hay muchas estrategias también a nivel educativo que se han implementado en otros países, ¿sí? Y ya hay aplicaciones, hay temas coercitivos, hay temas educativos, hay campañas muy divertidas también que han tenido unos resultados y un impacto en que la gente realmente recoja las excretas para que permita una convivencia en sociedad responsable con los animales y también con los humanos, porque tenemos que equilibrar esto. Doctor Galán, ¿qué opina de ese polémico proyecto que se está trabajando en el Congreso? Porque vemos a diario casos en redes sociales de los perritos atropellados y que atropellan y salen a la huida de los conductores. Están buscando que con el SOAT se puedan atender los perros atropellados y accidentados. Bueno, no conozco el proyecto en detalle, pero me parece que tiene sentido. Tiene sentido, pues eso depende del Congreso de la República. Obviamente no es un tema de la alcaldía, pero sí tiene sentido buscar fórmulas para poder proteger a estos animales. ¿Está de acuerdo con el proyecto? Yo estoy de acuerdo, sí. Yerli. Ahí hay un tema y es que existe una realidad que en Colombia pueden ser millones de animales vertebrados, fauna silvestre y también fauna doméstica atropellada en la red vial del país. Bogotá no se salva de esto y allí tenemos que implementar medidas también de seguridad vial, medidas preventivas y mitigar este tipo de atropellamientos. Hay unos que son también con sevicia y yo creo que en esos casos hay que aplicar también la ley en lo que respecta a este tema, porque hay algo importante y es que los accidentes pueden estar ocurriendo, pero lo que no puede pasar es la omisión de socorro a los animales. Vamos a hacer una pausa rápidamente, 8:33, estamos hablando, numeral, Vanessa, pregúntele a Galán, regresamos en breve, estamos con el equipo de Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, volvemos en breve. Nada nos emociona más que ver a un colombiano triunfando, y esa pasión no nos cabe en el pecho, cantando con el alma cada gol de nuestra selección y poniendo a soñar a las nuevas generaciones. 50 años transmitiendo emociones y lo mejor aún está por verse. Tú nos ves, Caracol TV. Todos tenemos un reto, algo que nos importa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor. Trabajamos pensando en usted. Respiras fútbol. Palpitas fútbol. Vive ese fútbol. Todo el fútbol en Blue Radio con Beta Play. Apuéstale a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Antes ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abres o tienes una cuenta de ahorros, mantén un saldo promedio mensual de 300,000 pesos y participa en sorteo de carros, motos y muchos premios más.
8:37, estamos hablando con Carlos Fernando Galán, numeral Vanessa, pregúntele a Galán. Ahora le dicen galanchis, ¿no? En las calles. Los jóvenes me están diciendo galanchis por el debate de ¿Por Juanpis González, sí. No me molesta. No le incomoda. No, para nada. ¿Qué le molesta? No, la mentira. Bueno, ¿usted es mal geniado? Un poquito, ¿no? ¿O no? Sí, ¿será? No creo. Su No me papá era parece. mal geniado, tenía fama de mal geniado. ¿Mi papá? Sí, un poco. No. Estuve haciendo una serie de investigaciones para esta entrevista, a ver qué le sacaba de nuevo. No, yo no creo que mi papá fuera mal geniado. Mi papá era, al contrario, era realmente de buena onda todo el tiempo. Solamente se ponía un poquito alterado en el Congreso, en los discursos. En algunos episodios. Y cuando recibía las notas del colegio nuestros, de resto. ¿Porque era mal estudiante tranquilo. o porque se ponía de mal genio? No, a veces hay notas que no le Imagínese gustaban. uno con tres en la casa. ¿Y Claudio? ¿Claudio? ¿Mal geniado? No, pues que no, mal geniado no, pero Sí, ¿qué mejor rol, dicho. qué rol está? ¿Habla con usted o a Pues Claudio sí, ya no le...? me está acompañando también a algunos recorridos. Él, digamos, no se ha metido en política. Nunca. Es una persona más técnica, se ha dedicado al tema técnico, trabajó mucho en planeación, en temas de planeación, trabajó en planeación nacional, planeación de Cundinamarca. Pero pues él sabe mucho, por haber conocido el tema de Cundinamarca, sabe mucho del tema de Bogotá y la región. Y por eso me ha dado consejos sobre cómo plantear la relación de Bogotá con los municipios vecinos, cómo buscar esa política que lleve a coordinarnos mejor. Bogotá tiene un reto grandísimo, mientras que Medellín, por ejemplo, por el área metropolitana, pues funciona mucho mejor y se coordinan bien. En Bogotá hay una disputa permanente entre Bogotá y los municipios y Cundinamarca, entonces hay que construir una agenda común y él me ha ayudado en esas ideas. El proyecto de la Vanderhamen, que es tan polémico, que es tan peñalosista, usted pues es bastante peñalosista. Hoy en día, en este nivel, digamos ya de la candidatura a la alcaldía, ¿qué se le pasa por la cabeza? No, a ver, yo he dicho claramente en todos los debates que no estoy de acuerdo con urbanizar la Vanderhamen, pero sí creo que no es incompatible proteger la Vanderhamen con hacer, por ejemplo, las vías que estaban proyectadas desde hace más de 40 años por esa zona. Entonces, vías sí, pero viviendas y casas. Exacto. Más de las que hay, porque pues igual hay viviendas y hay fábricas y hay otras cosas. Hay diferentes cosas. Hoy en los predios de la Vanderhamen hay predios de equipamientos educativos, por ejemplo. Hay cultivos, pero yo no estoy de acuerdo con desarrollarla, con urbanizarla, sí con hacer las vías, y creo que esas vías son fundamentales para Bogotá. Yo he hablado con el doctor Carlos Costa, que está aquí, que ahorita hablará seguramente, exministro de Ambiente, con Brigitte Baptiste, por ejemplo, sobre ese dilema de si se puede o no proteger la Vanderhamen haciendo las vías. Y muchas ciudades del mundo han logrado tener y preservar reservas urbanas, garantizando una infraestructura de conectividad. Entonces yo creo que se puede hacer, depende de cómo se haga. Evidentemente no cualquier vía atravesada por la Vanderhamen va a protegerla, pero sí se puede hacer. Hay, por ejemplo, el caso de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Se hizo un viaducto para proteger la Ciénaga y no tener que hacer una avenida que afectara la Ciénaga, y eso está funcionando muy bien. Entonces yo creo que es viable conectar, o digamos hacer compatible ese desarrollo vial que necesita la región, toda la región, con proteger lo que significa la Vanderhamen en términos hídricos para esa zona de Bogotá. ¿Transmilenio por la séptima? Yo estoy de acuerdo con Transmilenio. Creo que... ¿Por la séptima? Sí, yo creo que sí. Yo entiendo la preocupación que tienen algunos sectores con el proyecto, la entiendo porque se están imaginando el proyecto de la Caracas y cómo no, se están imaginando, no, está la Caracas. Y entonces uno cómo va a pensar que Transmilenio por la séptima va a ser maravilloso si la Caracas la tienen ahí. Estaba proyectada para mover 36,000 pasajeros en sentido hora. No se hizo más Transmilenio, no se hizo metro, no se hizo nada más, entonces hoy mueve 48,000 pasajeros. Por eso, ¿y usted cómo le puede garantizar usted a unos electores o a los ciudadanos de un lugar como Bogotá? Miren, Transmilenio por la séptima va a ser maravilloso y va a ser una gran solución al transporte si tenemos Transmilenio por la Caracas. Realmente. O no hacer nada, o hacer un BRT o un Transmilenio, que es lo mismo, digamos, un BRT por esa vía. No se puede hacer un metro, pues el metro ya está proyectado por otro corredor, y el tranvía no tiene la capacidad. El tranvía da una capacidad de 12,000 pasajeros en sentido hora. Eso requiere 20,000 más o menos. Entonces, la única fórmula que hay distinta a lo que hay hoy es hacer un Transmilenio, pero un Transmilenio que no contamine, con buses eléctricos. ¿Usted cree que el alcalde Peñalosa se equivocó con los buses diésel? Yo creo que han debido en la licitación nueva. Hay que recordar de dónde viene eso, ¿no? Es que los buses que estaban operando todavía hoy son buses que se han debido cambiar en el 2012. Pero el alcalde Gustavo Petro prolongó la vida útil de esos buses
varios años más, los dejó seguir circulando y le tocó a Peñalosa hacer el ejercicio de renovar esa flota. Ahora, yo sí creo que han debido dar los puntos suficientes para que por lo menos todos fueran Euro 6. Yo creo que había la posibilidad y se demostró porque la mitad son Euro 6 de los que están entrando. Digamos que usted se daría esa pelea. Sí, yo sí estoy comprometido para que los nuevos buses de Transmilenio, del SITP que entren sean Euro 6 o mejores. Por la séptima. Por la séptima y por el resto de la ciudad. Los del SITP hoy son los que más contaminan. Más que Transmilenio, inclusive el SITP provisional en particular contamina muchísimo. Son buses que han debido salir hace ya varios años y no han salido. Esos hay que reemplazarlos con buses eléctricos y buses a gas Euro 6. Es que uno ve esta flota de buses que de pronto llega a Cali, ¿no? Que llega a Medellín. Claro, y aquí van a llegar. Bueno. Se frustró la licitación la semana antepasada para 594 buses, porque yo admiro lo que han hecho en Medellín y en Cali, pero allá están llegando creo que cerca de 60, 70 buses. Aquí van a llegar 594 buses y la apuesta mía es que lleguen esos 594 como una primera tanda de buses, pero luego todos de ahí en adelante sean mínimo Euro 6 y ojalá la mayoría eléctricos. Hay un tema que le quedó a Peñalosa, pues que no pudo desarrollar como lo hubiera querido, o no sé en qué estado real está ahora, y es lo de la conectividad de la séptima con la represa. ¿San Rafael? ¿Es? El parque que quiere hacer. Que me parece un proyectazo. Con el embalse San Rafael. El embalse. Eso está suspendido como varios de los proyectos del alcalde Peñalosa por decisiones judiciales. A mí me gusta ese proyecto. Entiendo la preocupación que hay de los sectores aledaños del proyecto, pero creo que es fundamental generar un espacio para Bogotá, que eso no sería solamente para el norte de Bogotá, para toda la ciudad. Entonces yo estoy dispuesto a sentarme para revisar el proyecto, ver qué fue lo que llevó a que se suspendiera y cómo podemos resolverlo en concertación con las comunidades que se han visto preocupadas por el mismo. Ya que estábamos hablando de movilidad, de las preguntas de los tuiteros es qué va a hacer con el pico y placa, ¿lo va a mantener igual? Y para las motocicletas. Ese tema, Carolina, es un tema que tiene que hacerse con un estudio técnico. El pico y placa es una medida que tiene que ver con que Bogotá no tiene un sistema de transporte todavía de buena capacidad, de amplio cubrimiento. Tiene evidentemente una red vial limitada. Estamos hablando de las vías, por ejemplo, del norte de Bogotá. Entonces el pico y placa es una medida en cierta forma para poder utilizar un poco más eficientemente un recurso limitado que son las vías, que tienen una sobredemanda porque tenemos muchos carros y van a entrar muchos más carros a Bogotá. No, y el tráfico se ha vuelto cada porque vez Bogotá peor. tiene una tasa de motorización baja comparada con otras ciudades de Latinoamérica. Entonces es muy probable que a medida que avance económicamente Bogotá, entren más vehículos a circular por Bogotá. Entonces esa decisión tendrá que ser técnica y tendrá que vincularse con el plan de choque que vamos a diseñar por el desarrollo de las obras que va a haber en Bogotá. Bogotá va a tener en los próximos 7 años obras por el metro, la Caracas, el corredor suroccidente y el corredor norte, digámoslo así, del metro. Va a tener la 68, va a tener la Cali. No, si llega a la alcaldía. Entonces, le va a tocar una ciudad en construcción. Eso requiere un plan de choque que incorpore gestión del tráfico moderna, eficiente. La semaforización que se está instalando en Bogotá es buena, pero hay que implementarla toda. ¿Y el pico y placa? Y ahí analizaremos qué medida de pico y placa se debería tomar, si eventualmente ampliarlo, pero no debe ser una medida, digamos, de opinión, sino técnica, sustentada en demanda, en la necesidad que tenemos de un plan de choque para la demanda que hay que satisfacer. Andrés Preciado. Andrés fue asesor de seguridad y convivencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue subsecretario de Seguridad de Medellín. Pues ya me imagino cuál es el cargo, ¿no? Vanessa está pensando mucho en cargos, pero nosotros no pensamos así. Pues Andrés nos ha ayudado y nos ayudó en particular en el plan que hemos llamado 1120, que es el plan de seguridad, que tiene varios elementos que ya mencionó un poco el doctor Yesid Reyes hace un rato, pero Andrés nos ha ayudado también en el tema de cómo podemos hacer un uso más eficiente de los recursos limitados que tenemos en Bogotá en términos de seguridad. Bogotá tiene, por ejemplo, un problema de pie de fuerza, que tienen muchas ciudades del país, pero en particular Bogotá más que muchas otras. Entonces nosotros hemos planteado, pidamos más pie de fuerza a la nación, pero hagamos más con lo que tenemos. Entonces por eso diseñamos, por ejemplo, con Andrés, la fuerza de despliegue rápido, una fuerza que tenga la capacidad de llegar a acompañar a los cuadrantes de la policía en los barrios de Bogotá, que la gente con razón se está quejando porque no hay una reacción rápida de los cuadrantes y es por falta de capacidad, y esa fuerza pueda llegar a acompañar una situación de seguridad en un cuadrante de manera más
digamos, oportuna. Entonces, eso es uno de los elementos que nos está ayudando él en el plan de seguridad. Yo creo que la propuesta de nuestra seguridad es la más contundente, tiene el apoyo de personas como Andrés, que viene de un conocimiento grande desde la Cámara de Comercio, desde Medellín, el conocimiento de una persona como Yesid Reyes, que conoce desde el punto de vista de la justicia, que es un elemento fundamental para poder tener una política de seguridad efectiva. Entonces, para mí, esta propuesta es la más contundente que se ha visto en Bogotá. Andrés, ¿cuál es el principal problema que usted cree que tiene Bogotá en seguridad? Hay 3 problemas fundamentales a los que Bogotá le tiene que apostar. El primero es mantener el decrecimiento de la tasa de homicidios. Sería ideal que Bogotá en el mediano plazo llegue a una tasa de homicidios de 1 dígito. La Organización Mundial de la Salud señala que una tasa de 10 hacia adelante se considera epidémica. Bogotá hoy está en 12. Entonces, estamos hablando que es muy importante llegar a menos de 1.000 casos por año. Eso es un reto impresionante, pero creo que Bogotá está en la capacidad de lograrlo y esta administración se va a proponer ese reto y ojalá llegar a esa tasa de un solo dígito, por lo menos decir. ¿Washington DC está en 14? Tal vez. Creo que está inclusive un poco más alto. De hecho, Bogotá es la ciudad que más ha colaborado a la reducción, pues, o al mantenimiento de una tasa nacional de homicidios. Entonces, lo que viene haciendo Bogotá es muy impresionante. Una tasa de homicidios de 12, comparado, por ejemplo, con Medellín es 24, Cali es 55. Palmira tiene una tasa bastante alta, entonces creo que hay que profundizar eso, pero el segundo gran reto es el tema de hurto, los delitos de propiedad y el tema de crimen organizado. Si bien la ciudad de Bogotá no tiene las complejidades de criminalidad organizada que tiene Cali o Medellín, hay escenarios de economías ilegales que se están consolidando, que tienen que ser atacados, que no pueden seguir creciendo y esto requiere de inteligencia operativa. Aquí hay expertos en este equipo en materia de tecnología, hay que hacer un refuerzo importante en los temas de tecnología de seguridad, pero como lo decía Carlos Fernando, trabajar operativamente, fortalecer los escenarios de judicialización, de investigación criminal y policial que nos permitan desarticular esas economías criminales que se han venido consolidando. ¿Y es paisa? ¿Lo importó? Pues es que aquí vamos a traer personas de todas las regiones. Bogotá, Vanessa lo sabe muy bien, es una ciudad que atrae talentos de diferentes regiones del país y creo que eso es una de las riquezas fundamentales que tiene Bogotá, y es que aquí llegan personas de todas las regiones a buscar oportunidades y a también darle oportunidades a la ciudad de tener su talento. Entonces, claro, aquí vamos a tener personas de diferentes regiones. Carlos también viene de la costa, en fin. Carlos fue director del IDEAM. Carlos Costa es ingeniero civil, fue ministro de Ambiente y de Vivienda. Carlos. Buenas, pues feliz de estar en el equipo de Carlos Fernando. Tiene que acercarse un poquito más al micrófono. Feliz de estar en el equipo de Carlos Fernando porque es una persona que tiene claro el rol del medio ambiente para la estabilidad y la sostenibilidad de la ciudad. Y es increíble las conversaciones que hemos tenido, cómo realmente está comprometido a hacer las inversiones que se requieren para avanzar en una ciudad que tiene un potencial ambiental enorme, pero que también tiene unos retos gigantes, como los que se hablaban ahora de calidad de aire. ¿Qué tan grave o cómo es la situación del aire de Bogotá? Digamos, uno sabe la de Medellín porque la miden y porque pues está constantemente en los medios. Sí, la de Bogotá no sé. Bogotá es una ciudad que realmente tiene una calidad de aire que no es la que se merecen, que no se merece un ser humano. Particularmente el problema que hay es que hay unas zonas muy graves y otras donde uno no lo nota. Entonces no hay esa sensación como de urgencia generalizada. ¿Qué pasa en Medellín? ¿Qué pasa en Medellín? Bogotá tiene afortunadamente unas condiciones topográficas y climáticas que le ayudan. Entonces, en comparación con Medellín, que está en un valle cerrado y entonces esa contaminación se mantiene encerrada durante mucho tiempo, Bogotá en ciertas épocas del día y épocas del año ventea y eso nos ayuda muchísimo a controlar la situación. Pero de todas maneras, la situación es grave en algunas zonas de la ciudad y el tema de la justicia ambiental, ese concepto que trae Carlos Fernando, me parece realmente especial, porque uno sí siente que hay ciertas zonas de la ciudad que están muy arborizadas y zonas donde no hay un árbol, zonas donde la calidad de aire está bien y otras donde no, zonas donde uno ve corredores de agua muy limpios y otras donde ve realmente cosas como el río Bogotá que realmente tenemos que terminarlo. Entonces, equilibrar la ciudad yo creo que va a tener un impacto importante. Esto que nos ha dicho y nos ha repetido Peñalosa tantas veces sobre el río Bogotá y sobre los venados en el río Bogotá, ¿eso es posible? Pues todo es posible y yo creo que hay que soñar, pero lo que tenemos que
comprometernos es a que la planta de canoas se contrata y arranque a funcionar cuando debe. El tema del río Bogotá, más que un tema para disfrute de los bogotanos que se lo merecen, es también un tema de responsabilidad nacional y regional. Es el impacto que Bogotá genera al exterior. Una de las cosas que queremos trabajar con Carlos Fernando es que Bogotá se vuelva responsable de su impacto ambiental, no solamente al interior, sino hacia afuera, ¿no? Porque estamos generando contaminación, en el agua, contaminación en la atmósfera, contaminación de residuos sólidos, y el tema del río Bogotá impacta pues toda la región de Cundinamarca hasta llegar al río Magdalena, y la verdad tenemos que asumir esa responsabilidad con seriedad. ¿Qué tan importante son los cables? ¿Usted se ha dado cuenta de la contaminación visual que hay en las ciudades colombianas por cuenta de los cables? Yo es que estoy obsesionada porque no puedo creer que todas las ciudades de Colombia se han vuelto, nos obligaron a la feura. Sin duda ese es un tema que tiene un costo grande. ¿Qué tan prioritario es ese tema en su candidatura? Es importante, eso tiene que ver con el acceso a la ciudad. Hemos visto que se ha hecho un esfuerzo importante en algunas zonas de Bogotá donde se han enterrado los cables. No he visto ¿en dónde? No, en varias zonas se ha hecho. La zona G, por ejemplo, que la están tumbando, todavía la están volviendo a hacer, ¿van a enterrar los cables? En la zona G, no, es en la zona T, creo que es que está diciendo Vanessa. En la zona T, sí, perdón. Sí, en la zona T sí se va a hacer ese esfuerzo, pero por ejemplo, no debería ser un esfuerzo de ese tipo de zonas solamente. Debería ser lograr que en los barrios de Bogotá lo hagamos, pero eso tiene un costo grande. Claro. Y eso toca buscar los recursos para poderlo hacer. Pero ¿quién está permitiendo ese desmadre? Es que es una cosa que realmente es increíble. La 80, con todo, donde vaya uno, y tal vez... No sé si han caído en cuenta, es que toca Bogotá, parar un segundo porque estoy obsesionada realmente con el tema, y cada que que viene un ministro acá, insisto en la pregunta, porque es como si nos hubieran obligado a la feura. Entonces, a donde va uno, ya no es solamente en los barrios, sino también en los parques, en todo lado es un cable amarrado del otro, y uno dice, ¿pero en qué momento? Esto es un medidor de subdesarrollo también. En los proyectos que vienen de renovación urbana, que están contemplados en el POT, que pues no tendremos tiempo de hablar mucho del POT porque es un tema largo, pero ahí hay que garantizar que todos esos proyectos de renovación urbana logren tener un esfuerzo de recuperación de espacio público y de enterrar los cables ¿En su proyecto los cables están? Pues no específicamente lo planteamos, pero eso tiene que ver con cómo logramos una renovación urbana que genere un ambiente, digamos, amigable con el ser humano, y eso tiene que ver con esa contaminación visual que generan los cables, ¿no? Entonces sí hay que trabajar en eso, y lo que hay que hacer es que en la reglamentación de ese POT de Bogotá se logre garantizar que eso se incluye en los esfuerzos que va a dar de renovación urbana. Los proyectos de renovación urbana van a generar una serie de cargas en los desarrolladores de esos proyectos, que tendremos que incluir ahí ese tipo de elementos para lograrme una ciudad más amigable con todos. Hay otra imagen, se me está sacando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle esto, y es la presencia militar. Uno no se da cuenta porque es que uno vive en Bogotá, pero por donde usted salga, entonces encuentra un militar a la entrada de Bogotá, a la salida, en la Candelaria, en todo lado, y de pronto viene un turista y queda como si estuviéramos en Qatar, en Kabul. Pero esto porque está tan militarizado. En Bogotá menos que en otros sitios. Mucho. Bogotá mucho y muy impresionante. Lo que pasa es que tal vez nos hemos acostumbrado como con los cables. Sí, no, pero es distinto, pero yo sí diría, digamos, eso se hace en Bogotá y está en los cantones militares. Esa es una discusión además larga, porque Bogotá... Bueno, Colombia tiene unas herramientas para que, por ejemplo, cantones militares que están en las ciudades salgan de las ciudades. Hay proyectos en ese sentido. La ley 388 plantea proyectos de reordenamiento para que cantones militares, por ejemplo, salgan de las ciudades, para que cárceles salgan de las ciudades. Ese es un esfuerzo complejo, porque evidentemente no es fácil. Bogotá tiene unos espacios muy interesantes, las escuelas que hay en Bogotá grandes, que serían muy interesantes para generar espacio público eventualmente. Es una discusión larga que hay que hacer con la nación eventualmente, pero yo sí creo que trabajar con las fuerzas militares es clave en el tema de seguridad, no dentro de la ciudad y no para hacer ejercicios dentro de la ciudad, pero sí Bogotá tiene unos retos que hemos hablado, por ejemplo, con Andrés, que tienen que ver con la entrada y la llegada, por ejemplo, de actores ilegales de grandes empresas criminales a Bogotá, que tenemos el riesgo de que lleguen. Aquí hay 142 estructuras identificadas que están conectadas en cierta forma, y hay denuncias con carteles como el cartel, como el Clan del Golfo, y estructuras de ese estilo, y hay que ver cómo uno trabaja con las fuerzas militares en, digamos, el perímetro de Bogotá para proteger a Bogotá. Sí, que por eso tal vez es la presencia militar, sobre todo en las entradas y las salidas. Silvia Delgado fue asesora de la delegación del gobierno en los diálogos de paz en La Habana, secretaria del gabinete del Ministerio de Defensa. También, Silvia, ¿lo suyo es seguridad?
sobre todo. Silvia nos está ayudando ya desde hace varios meses en el tema en particular de cuál va a ser el rol de Bogotá en la política de implementación del acuerdo de paz y el posconflicto. ¿Y cuál va a ser? Pues vamos a ser una ciudad comprometida realmente con el posconflicto. Bogotá es una ciudad víctima. Aquí llegaron centenares de miles de personas por cuenta de la violencia. Y tenemos que trabajar una política efectiva para garantizar los derechos de esas víctimas que llegaron a Bogotá, que están en Bogotá, y cómo logramos en cierta forma que Bogotá sea una ciudad de paz, de reconciliación. Integrarlas a la sociedad. ¿Cuál es el proyecto, Silvia, para uno integrar a tantas personas que salieron de la guerra colombiana y que están buscando oportunidades de trabajo o de vida? Lo primero sería decir que no se logra construir paz en una ciudad que es completamente agresiva y donde todo se maneja con rencillas. Entonces, pues el proyecto de Carlos Fernando es apostarle a la no polarización, a los espacios de encuentro, y pues en lo que tú preguntabas, Vanessa, pues toca tener en cuenta que Bogotá es la ciudad número 1 receptora de desmovilizados. En Bogotá viven más de 6.000 desmovilizados que están ahora en proceso de reincorporación, y también es la ciudad número 2, la segunda ciudad receptora de víctimas. Es la primera ciudad receptora de víctimas de desplazamiento, pero pues que es población flotante y población residente, pero es la segunda ciudad con mayor cantidad de víctimas residentes en la ciudad. Y en esa medida, pues hay muchos retos. Hay muchos retos en la implementación del acuerdo de paz, pero yo creo que la construcción de paz va muchísimo más allá de simplemente implementar los acuerdos de La Habana. Entonces parten, como lo decía, de la base de dejar a un lado la agresividad, de dejar a un lado la violencia y de encontrar puntos de encuentro, y también de generar condiciones para superar esas condiciones de vulnerabilidad que generan más violencia. Hay escenarios de microtráfico, de violencia, por ejemplo, en el sistema integrado de transporte, de Transmilenio, que son focos que ayudan a que persista la violencia, que persista el conflicto, y pues a eso es a lo que le apuntamos. No toca perder de vista lo que les estaba contando, que Bogotá en verdad es la primera receptora de población desmovilizada. Claro, de víctimas, pues, la capital, ¿no? De víctimas y de como Cali del Pacífico, porque pues es también la capital, a donde llega toda la gente a buscar ofertas. Exactamente. Y entonces Bogotá ha jugado como 3 roles fundamentales: es receptora de víctimas, es receptora de desmovilizados, pero también es un centro de diseño de política pública. Como somos ciudad capital, es el centro donde se está diseñando la política pública, y pues toca aprovechar esa oportunidad para construir paz desde el territorio, y también tener en cuenta, por ejemplo, que Bogotá tiene una población rural que es muy importante para la construcción de paz. Y María Claudia Parias, de Batuta, que es bien amiga de esta cabina, dirige uno de los proyectos más bonitos que tiene Colombia, ¿no? Que es la Fundación Batuta. Efectivamente. ¿Y se va a ir de Batuta? No, ahí estoy muy bien en Batuta. ¿Se va para el IDRD? ¿O se queda en Batuta, María Claudia? Aquí le hacemos, hemos hablado de eso, Vanessa, aquí le hacemos campaña a Batuta nos ha ayudado mucho para tener. Pues es que es una mujer que conoce muchísimo esa construcción de vínculo social con cultura. Sí, el tema de la transformación social desde las artes es uno de los temas más importantes que hemos estado trabajando para la campaña del doctor Galán. Pero no solamente ese, sino también entender la complejidad de lo cultural en Bogotá. O sea, siempre cuando se habla de cultura, la gente en general dice, ay, llegó la parte bonita. Resulta que la cultura y las prácticas artísticas y socioculturales son escenarios también de conflictos, de intereses. Entonces, después del 27 de octubre, si Galán gana y usted se va para la IDRD, lo invito a que hagamos un panorama de cómo está la cultura en Bogotá, porque la verdad es que uno no sabe, pero en estos días estábamos viendo la lista, por ejemplo, de las 10 ciudades más importantes del mundo en grafitis, y ahí está Bogotá metida. Tiene unas cosas que realmente no necesariamente se conocen y son muy interesantes. Públicas muy importantes, y también, digamos, una cosa que sí me parece clave decir es que la mirada del doctor Galán tiene que ver con el papel que la cultura puede tener en la recuperación del orgullo de la ciudad, del sentido de ciudad y de ciudadanía, y ese es un papel fundamental que obviamente se puede agenciar divinamente desde el arte, desde las prácticas artísticas. No puedo despedir el programa sin el doctor David Luna, que se unió, esto era hace 8 años, ¿no?
Hace 8 años. Que usted con Gina y con Galán no se unieron y ahora 8 años después sí. La vida nos ha enseñado que tenemos muchas coincidencias. Galán y yo hemos trabajado juntos, hemos competido, hemos tenido la fortuna de construir ciudad y de construir país. Y créame, Vanessa, que en la vida también es interesante poder declinar aspiraciones y apoyar a quien uno cree está en el momento ideal para gobernar una ciudad. ¿En qué momento usted dijo, yo me voy por Galán y no voy a continuar en esta búsqueda de la alcaldía de Bogotá? El día que decidí no aspirar. Ese día conversé con Galán, le conté que lo iba a apoyar frontalmente y lo anunciamos días después, semanas después. Pero acá lo importante es que yo creo que Galán es la persona, primero, que tiene la ciudad en la cabeza para resolver los problemas a la gente. El ciudadano que seguramente nos está oyendo quiere que le resuelvan sus problemas, lo que está sufriendo, lo que está necesitando. Segundo, lo han mencionado en esta mesa, Galán llega a unir una ciudad que necesita eso, unirse. Una ciudad que no puede seguir polarizando y no puede seguir dividiendo, porque eso nos hace daño, primero como ciudad, pero segundo como sociedad. Y tercero, algo muy, muy interesante que a mí verdaderamente me apasiona, y por eso más que nada estoy acá, es porque a Galán lo he visto recorrer los barrios, conoce las 20 localidades, ha caminado Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe, Suba, sabe dónde están los problemas. Eso no lo saben muchos, y uno para gobernar esta ciudad necesita conocerla desde adentro. Los problemas de la Marichuela, de Barranquillita o de Santa Marta en Usme son totalmente diferentes de los problemas de Santa Cecilia en Usaquén, o de los problemas que puede tener Paraíso en Chapinero, o de los que puede tener Bolivia. En fin, eso Galán lo conoce, y por eso estamos... ¿Y usted también? Y claro. Yo también. Claro. Yo también, y lo que quiero es aportar. Y aportar para evitarle la respuesta. La pregunta va a ser que como vicealcalde. Aportar. Okay. Aportar como asesor también en este maravilloso. Sí, imagínese equipo. El asesor que tengo, que podría ser perfectamente alcalde de Bogotá. Sí, pues como Ángela también. Entonces, para mí es un honor recibir el apoyo de David, a quien conozco ya hace muchos años, que conoce Bogotá como pocas personas. Concejal, fue edil, fue representante a la Cámara. Además, la labor que cumplió en el ministerio fue muy importante de las TICs, y por eso nos va a ayudar mucho en el tema de Bogotá, ciudad inteligente. Cómo logramos aprovechar mucho más la tecnología, garantizar el acceso al internet en Bogotá, y además aprovechar la tecnología para solucionar problemas urbanos, para ser mucho más efectivos en la relación con el empresario, por ejemplo, que hablamos con Frank, pero cómo logramos hacer más fluida esa relación. Entonces va a ser un esfuerzo importantísimo. Además, otro tema que David también lideró hace muchos años fue la ley para mejorar la calidad del aire en Bogotá, por exigirle a Ecopetrol mejorar el diésel que estaba produciendo. Sí, en un momento en el que casi nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de eso. Bien interesante. Entonces el esfuerzo que él hizo ahora requiere de un nuevo impulso que nos ayude David a dar. Pero no va a ser secretario de Medio Ambiente, porque ese ya lo tengo aquí. No, eso de innovación y tecnología. Pero acépteme, Vanessa, que es tremendo. No, tiene un gran equipo, la verdad. Que hemos construido, que es precisamente para que Bogotá tenga el mejor equipo. Y le agradezco un montón a cada uno de los que vino, de verdad, porque dije, hay un espacio, vengan, preséntense y cuéntenos pues cuál es el proyecto. Bogotá es una ciudad que tiene unos retos tremendos que amamos todos, donde vivimos acá todos, y estamos unos obsesionados con los cables, otros con el tráfico, otros con el medio ambiente, con lo que sea, pero finalmente pues es que es la ciudad más importante del país nuestro, es la mayor receptora, como decía ella, de migrantes, de los que vienen con sueños, de los que vienen huyendo de la guerra, de los que quieren un trabajo distinto, de los venezolanos. Es una ciudad tremenda y necesita un liderazgo muy serio. Entonces, les agradezco un montón de verdad haber venido, gracias. Lástima que no tuvimos más tiempo para algunas otras cosas, me le robé a Flavia dos Santos 6 minutos del programa. Flavia, gracias. No importa, yo creo que es siempre importante escuchar las propuestas. No tuve tiempo hoy, pero a mí siempre me llama la atención el tema de cómo combatir el machismo. Sí, claro que sigue siendo un problema grave. De una vez. Es un cambio fundamental que tenemos que generar en la conciencia, que eso arranca en el gobierno con el ejemplo. Nosotros vamos a tener un esfuerzo en todas las entidades del distrito radical para rechazar por completo cualquier actitud machista en la ciudad.
Hoy no pudimos asistir además a un debate que tenía que ver con esos temas precisamente porque yo estaba en un tema familiar llevando a mi hijo de 5 días de nacido a su primera cita en el pediatra, pero espero poder estar en un escenario con el colectivo de mujeres de Bogotá para trabajar con ellas, identificar herramientas concretas que nos permitan desde el distrito generar dinámicas que sean efectivas para que esto sea no solamente desde la función del gobierno, sino en la relación del ciudadano en la calle, en el Transmilenio, en los trabajos, en el sector privado. Pero eso empieza también desde la alcaldía, es decir, en el momento en que ustedes tienen un proyecto que muestren que están apoyando a las mujeres, que están apoyando la educación sexual, incluir todos esos temas, dar la oportunidad a la gente de discutir sus cuestionamientos personales, ahí vemos que hay espacio para combatir y ahí el la machismo. cultura juega un rol fundamental. La cultura juega un rol fundamental para destruir imaginarios machistas y para enfrentar eso de manera efectiva. Entonces ahí lo vamos a apostar con María Claudia, que nos está ayudando también en esos temas. Educación sexual es todo, doctor Galán, es todo. Viniste muy elegante hoy. Es todo, Vanessa, es todo. La gente piensa que educación sexual es sobre promover sexualidad y no, es sobre promover el respeto. Viniste muy vestida. Muy elegante hoy, ese color está muy chévere. Gracias, pero vengo justo de un debate sobre medicamentos que las mujeres, los maridos no dejan usar. En un laboratorio, exacto. Medicamentos para infecciones vaginales que el marido las cascan porque creen que fueron infieles. Entonces vengo de una discusión en un laboratorio grande de estrategias para que las mujeres puedan tener acceso a los medicamentos sin miedo a sus maridos. Y otro tema que tiene que bueno, debería invitarlo a un programa, Flavio. Le hace una entrevista. Exacto, porque ese es muy grave. Sí, es serio. 9:08, muchas gracias de nuevo por haber estado aquí en Mesa Blue. Viene Flavia con su... ¿Qué tiene hoy en Agenda y Tacones? Tenemos a Sebastián Vega contando de la obra de teatro sobre la vida de Diomedes Díaz, ¿sabía? Pasamos entonces suavecito al vallenato. Doctor Galán, gracias. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y muchas gracias a todo el equipo que nos acompañó hoy. A ustedes, feliz noche. Esto es Mesa Blue.